Bienvenida, bienvenido a este Deep Dive. Hola. Hoy nos sumergimos en un texto que plantea una perspectiva bastante definida. Sí, sobre la danza, ¿verdad? Eso es. Sobre por qué la danza no debería establecerse como un ministerio formal, Claro. o sea, como una práctica oficial, regular, dentro del culto cristiano. Ajá. La fuente lo diferencia mucho de una expresión, digamos, espontánea de alegría. Exacto. Y vamos a desgranar un poco esos argumentos que presenta. Vale. El material se apoya bastante en interpretaciones bíblicas. Claro, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eso mismo. Y nuestra misión aquí es, pues, extraer las ideas clave de este análisis concreto. Pues vamos a ello. Empecemos, si te parece, por el Antiguo Testamento. De acuerdo. Aquí lo interesante es cómo la fuente trata figuras como, por ejemplo, el rey David. El famoso episodio de la danza, ¿no? Justo. Argumenta que esa danza fue más bien como una explosión personal de júbilo. Ya. Casi un evento único, ¿sabes? Y no tanto el modelo para una práctica litúrgica semanal. Claro, no lo plantea como algo para hacer en la sinagoga o en el templo cada semana. No. Sitúa la danza más en el ámbito cultural, Ajá. ligada a celebraciones muy concretas. Victorias militares, por ejemplo. O fiestas anuales, ¿no? Como la Pascua, Pentecostés. Eso, tabernáculos, pero no como parte de la adoración habitual, digamos. Así es. Y el texto, fíjate, subraya un detalle que me parece fascinante, sobre el espacio y la música. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Pues señala que estas danzas solían ocurrir al aire libre, Ah, mira. fuera del espacio sagrado del templo. Vale. Y que dentro del templo la música era, tarea de los levitas. Con instrumentos muy específicos, no. Liras, arpas y menciona los címbalos, pero dice que, según la fuente, solo marcaban el tiempo. Y lo significativo es que instrumentos de percusión, pues más asociados a la danza popular, Panderos, tambores. eso es, panderos o tambores, quedaban excluidos del culto formal del templo. Ya veo. Lo que sugiere, pues, una línea bastante clara entre la celebración más popular y la liturgia ya establecida. Ese matiz sobre los instrumentos, la verdad es que no lo había pensado así. Cambia un poco la imagen, ¿eh? Sí, sí. Vale, entendido el enfoque sobre el Antiguo Testamento. Espacio, música, carácter más cultural. ¿Cómo aborda la fuente la situación cuando llegamos al Nuevo Testamento, que suele ser la referencia principal para las prácticas cristianas hoy? Pues aquí el argumento, la verdad, se vuelve muy directo. A ver. El punto central que expone el texto es la ausencia total de menciones a la danza como parte de la adoración. Ninguna mención en el Nuevo Testamento. Según esta fuente, ninguna en el contexto de la adoración de las primeras comunidades cristianas. Vale. Y aclara algo importante, que no encontrarla mencionada no significa que esté prohibida explícitamente. Claro, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, como dicen. Exacto. Pero sí sugiere fuertemente, según el texto, que no era una práctica ni común ni considerada esencial para la adoración cristiana primitiva. Y lo contrasta además con el canto. Ah, claro. Salmos, himnos, cánticos espirituales, eso sí aparece recomendado explícitamente. Cita Efesios, por ejemplo. Ya. Incluso menciona que Jesús cantó himnos. Sí. Pero no hay registro, dice la fuente, de que enseñara sobre la danza en el culto. Vale, entiendo la lógica. La ausencia como argumento. Y conecta esto con el tema del filtro cultural. Pienso en el ejemplo que da del ósculo santo. Justo ahí toca un punto clave. El beso santo que menciona Pablo. Precisamente. Utiliza ese ejemplo para ilustrar que no todas las prácticas mencionadas en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, Ajá. pues se trasladan directamente como mandatos universales para las iglesias de hoy. Claro, algunas cosas son muy de su tiempo y lugar. Eso es. Argumenta que algunas tienen un fuerte componente cultural o temporal. La idea de fondo, desde la perspectiva de esta fuente, es que institucionalizar la danza como un ministerio regular, pues carece de un mandato bíblico claro y consistente a lo largo de toda la Escritura. Entendido. Entonces, para recapitular un poco la visión de esta fuente que estamos analizando. Sí, presenta la danza en la Biblia principalmente como una expresión cultural. Del Antiguo Testamento. Para ocasiones especiales, celebraciones, a menudo fuera del culto formal del templo. Eso es. Y luego destaca su ausencia en las prácticas de adoración del Nuevo Testamento. Exacto. La conclusión del texto es que, sin decir que sea pecado ni nada parecido, Claro, no entra en eso. no habría una base bíblica sólida para convertirla en un ministerio estructurado, regular, en el culto actual. Correcto. Y eso lleva a la afirmación final del texto que me parece importante. ¿Cuál? Que ninguna iglesia debería ser criticada por no incorporar la danza en su culto. Ah, claro.
le da la vuelta al argumento. Exacto. Y si conectamos esto con una perspectiva un poco más amplia, pues es un ejemplo muy claro de cómo la interpretación de estos textos históricos, sagrados, Sí, sigue moldeando activamente la diversidad de formas de culto que vemos hoy en día. Hay mucha variedad. totalmente. Y de este análisis, pues, surge una reflexión final interesante para quien nos escucha, creo. A ver. ¿Mediante qué criterios, no? ¿Cómo deciden las comunidades de fe qué prácticas culturales o históricas que están ahí mencionadas en sus textos fundacionales, pues conservan su relevancia o su esencialidad para la adoración hoy en día? Claro. ¿Y cuáles otras se entienden como más ligadas a un contexto histórico o geográfico específico y que quizá ya no aplican igual? Es una pregunta clave, sí. ¿Qué se mantiene y qué se adapta o se deja atrás y por qué? Ahí queda la pregunta para la reflexión.